buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la forma de las palabras. Hoy precisamente tenemos que empezar con el acto más importante para la historia mexicana en los últimos años, como es la toma de posesión de la primera mujer presidenta de los Estados Unidos mexicanos, un estado dentro del criterio de la democracia, del Estado Social y de Derecho, y además un estado dentro de la forma federal. Cada estado tiene su cierta independencia, sin embargo vimos la presencia de delegados extranjeros, la alegría del pueblo por tener una mujer como presidenta. Además, en el caso de Sheinbaum, es de origen alemán, pero con la madre de origen judío sefardita, el padre de origen judío eskenazi, y dentro de la izquierda que siempre ha militado, pero una izquierda democrática donde se aceptan las diferencias, la pluralidad, y de hecho el Congreso mexicano ahora que tiene mayoría todo el partido Morena, que es el de López Obrador, están dentro de ese criterio. Luego de la nota, vemos hoy que hemos visto en la prensa internacional cómo necesariamente en la República de México hay un sistema nuevo, diferente, dentro del criterio de la izquierda latinoamericana, por cierto, muy cercano también, a pesar de la izquierda, con los Estados Unidos, porque tienen una larga frontera, son miembros del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y López Obrador representa una tradición democrática de México permanente, con buenas relaciones con Estados Unidos, pero también en el caso de Cuba han sido bastante abiertos al diálogo con La Habana. Por otra parte, México representa el poder del sindicalismo y particularmente un punto muy importante es que la Constitución mexicana es pétrea, es dura de modificar. Existe desde 1917. Cada gobierno no ha querido hacer una constitución nueva, sino respetando esa original, que es la primera constitución de carácter socialista. Después vino la rusa de 1918 y 19 y naturalmente impregnó después de las constituciones liberales ese necesario criterio del Estado social. Y hoy en día las europeas, después de la Constitución de Weimar, siguiendo el modelo mexicano y el modelo liberal de la Revolución Francesa, son constituciones donde mezclan la justicia y la libertad, y México está en ese camino. Un buen desarrollo económico, un país petrolero, buena relación con todos los estados del mundo, aunque hay un inconveniente que es la no invitación al rey de España en razón de que no pidió oportunamente en nombre del gobierno español lo que fue los crímenes de la colonia y la conquista, pero es un incidente que seguramente se va a saldar porque en el fondo todos los mexicanos descienden de los aztecas, de los mayas, pero también de la herencia española tan presente en México en toda la historia y por supuesto de otras migraciones como esta de la primera magistratura que viene de Europa pero que ya es mexicana de varias generaciones. Así que dentro de este criterio hoy saludamos al pueblo de México y alabamos esa democracia extraordinaria donde la oposición reconoció haber perdido las elecciones y el gobierno naturalmente plural instala el Congreso entre esa diversidad de partidos políticos e ideologías. Y en cuanto a Europa, seguimos también con otras elecciones. Es el caso de Austria, donde la derecha extrema gana las elecciones por primera vez. Es casi un movimiento vinculado al nazismo, viejos líderes herederos de la doctrina contra la migración, y las negociaciones para formar una coalición de gobierno ya empezaron en Austria al día siguiente de la historia y sobre todo de la victoria del partido de extrema derecha, que se afirma ahora en Austria, pero que también expresa mucha fuerza en Alemania y en otros países europeos frente al socialismo de izquierda, de la democracia cristiana y de los partidos socialdemócratas. Veamos la información. La extrema derecha logró una victoria histórica en Austria. El Partido de la Libertad resultó vencedor en las elecciones del domingo, con casi el 29% de los votos, 13 puntos más que en los comicios de 2019. Hemos hecho historia en Austria, porque es la primera vez que el Partido de la Libertad es el número 1 en unas elecciones nacionales. Las negociaciones para formar gobierno comenzaron el lunes, pero aunque Herbert Kickl haya sido el más votado, está lejos de tener garantizado el puesto de jefe del gobierno e incluso podría quedarse fuera de un gabinete de coalición. Sus detractores lo definen como demasiado radical, con una agenda antiliberal y antieuropea. Durante la campaña, Kickl fustigó las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, atacó al gobierno saliente y reivindicó el concepto de la remigración, que implica despojar de la nacionalidad a personas de origen extranjero que considere que no se hayan integrado. Desde 2021, cuando asumió el control de esta formación marcada por los escándalos de corrupción, la popularidad del partido creció gracias a la indignación de los votantes por temas como la inmigración, la inflación y las restricciones por el coronavirus, como ocurrió con otros partidos de extrema derecha en Europa. Terminada la Segunda Guerra Mundial, surgió la OTAN como una alternativa a lo que en el bloque comunista era precisamente el Pacto de Varsovia.
Eran dos sistemas económicos, políticos y sociales y militares con las últimas tecnologías de la guerra. Sin embargo, después de la caída del muro de Berlín, de Gorbachev, y contra el comunismo, que se abrió una nueva etapa en Europa, particularmente en Alemania y en otros países que estaban dentro de ese sistema, la OTAN siguió viviendo, pero ya no existía el Pacto de Varsovia, con nuevos objetivos. Y sigue siendo ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania un factor decisivo en este conflicto, como también presente en otros problemas del Medio Oriente, pero naturalmente circunscrita más que a la defensa, aunque en el fondo es la libertad que defienden de Estados Unidos y de Europa. Ahora tienen también elecciones, no elecciones como en los países, sino dentro de la propia organización y dentro del turno de cambiar los estados. Ahora le toca a un holandés, Mark Rutte, quien asumió como secretario general de la OTAN y prometió que Ucrania seguirá siendo prioridad en esa alianza transatlántica, más allá del resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y al margen de que venza Trump o Kamala Harris, quien se perfila posiblemente, de acuerdo a las encuestas, como la futura presidenta de Estados Unidos y como en México la primera mujer en manejar ese país. La OTAN tiene nuevo líder. El neerlandés Mark Rutte asumió el martes como secretario general de la Alianza Transatlántica, relevando a Jens Stoltenberg. En su primer discurso, tras tomar formalmente el mando, prometió que la ayuda a Kiev seguirá siendo una prioridad, porque no puede haber seguridad duradera en Europa sin una Ucrania fuerte e independiente. Putin tiene que darse cuenta de que no cederemos, de que queremos que Ucrania prevalezca. Al final, cuando se habla de paz, corresponde al gobierno ucraniano decidir cuando esté en una fase en la que quiera hablar de paz y de conversaciones de paz. Eso es para más adelante. Rutte desestimó que el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para noviembre, sean un motivo de preocupación y confió en poder trabajar productivamente con quien gane. Durante la campaña electoral, el republicano Donald Trump amenazó con no mantener la protección de aquellos países de la OTAN que no inviertan lo suficiente en defensa, una posición que contradice la filosofía de la alianza. Además, sugirió que podría llegar a un rápido acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poner fin al conflicto en Ucrania. Rutte estaba en el poder en Países Bajos durante la administración de Trump en Washington y adquirió notoriedad por la habilidad con la que supo tratar al entonces mandatario estadounidense. Y en cuanto a los análisis que hacemos siempre en este programa, hoy vamos a referirnos a noticias muy importantes de la panorámica mundial y después con los invitados sobre el tema internacional. Entre estas cosas hay que mencionar lo que está pasando entre Israel y el Líbano y naturalmente referirnos a la primera mujer presidenta de México y a otros temas de la agenda internacional y después conversamos con especialistas siempre en el campo del derecho y las relaciones internacionales. Continúa la incursión terrestre de Israel en el Líbano, acompañada de fuego aéreo y de artillería, redadas limitadas, localizadas y selectivas, como dicen los israelíes, contra objetivos de Hezbollah, que es un aliado de Irán, y además apoyando a Hamas después de los acontecimientos dentro de Israel y Palestina. Las tropas libanesas se retiran 5 kilómetros de la divisoria entre el Líbano e Israel, pero los aviones cazas israelíes bombardean también los suburbios al sur de Beirut, dentro del caos que ha creado la muerte de Nasrallah, el líder del Hezbollah, después de bombardeos israelíes. La extensión de esta guerra por parte de Israel incita a todos los grupos apoyados por Irán. Milicias aliadas de Hezbollah y Teherán intensifican sus ataques a objetivos israelíes, especialmente en la zona de los hutíes, muy cerca del problema del tránsito del petróleo, que dificultará el cambio del comercio internacional. En Austria, la extrema derecha se aproxima a una victoria y en México, como dice el periódico El País, encara una nueva era y entrega el bastón de mando a la primera presidenta del país. Claudia Sheinbaum recibe la banda presidencial, arropada por líderes de todo el mundo y tras completar una transición política dentro de un modelo en América Latina. Y así tiene México su primera presidenta en los 200 años de independencia del país, una mujer de izquierda sin rastro de priismo en su larga trayectoria política. Otra mujer recibirá la presidencia de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, la banda presidencial que antes había entregado a Andrés López Obrador. Presidentes, vicepresidentes y personajes de todo el mundo han ido aterrizando en las últimas horas para acompañar la toma de posesión. Es una académica, profesora universitaria en el mundo de la ciencia. Es una mujer serena, de centro, tranquila, perfeccionista como es en todas las labores, además reflexiva y garantizan un poder tranquilo en el nuevo gobierno de México.
Mientras tanto, sigue la Asamblea General en su 79 periodo de Naciones Unidas en Nueva York, con la presencia de presidentes, jefes de Estado y cancilleres. Es la Asamblea General de la ONU, donde se adoptó el Pacto para el Futuro y dos anexos. El Pacto Digital Global, dándole importancia a la inteligencia artificial, que es de los tres documentos el más relevante, y la Declaración sobre las generaciones futuras, que además de crear una nueva oficina que abogará por las generaciones del mañana, es una declaración en materia ecológica y ambiental y con una obligación multilateral. El Pacto del Futuro completa 5 temáticas: desarrollo sostenible y financiación para el desarrollo y paz, paz y seguridad, ciencia y tecnología, innovación y cooperación digital, juventud y generaciones futuras y transformación de la gobernanza global. El secretario general Guterres mantiene que el pacto es un documento pionero e innovador que va a transformar la gobernanza global, pero visto de cerca el texto se limita a replantear la mayoría de los objetivos y metas de la Agenda 2030. Sin embargo, lejos de un objetivo y nuevo paradigma, es un esfuerzo de paz y de cooperación a pesar de las diferencias ideológicas y políticas de la comunidad internacional. En El Salvador, Nayib Bukele viajó a la Argentina para reunirse con el presidente Milei, donde junto a la canciller del país suramericano, Diana Mondino, hablaron como grandes amigos a la prensa respecto a Javier Milei. En la Casa Rosada, sede ejecutiva, donde se reunió con el argentino para conversar cosas importantes como temas de energía, comercio y seguridad. Es la primera visita oficial de Bukele a Argentina desde su llegada a la presidencia en el 2019 y es una muestra de la cercanía de Bukele y Milei, porque tienen proyectos ideológicos comunes en esa línea conservadora y de derecha.